Entonces, esta fue la resta de vectores desde la aplicación, o sea, desde cómo la vemos intuitivamente. Ahora, desde la suma de vectores, la vez pasada, ¿cómo se entiende la resta? Pues para poder entender la resta, me toca analizar la siguiente operación. Y es coger un vector y preguntarme qué significa tener menos ese vector, o sea, por ejemplo, ese menos u. ¿Qué significa un vector pero negativo? Con dirección contraria. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo cojo ese mismo vector y hago una multiplicación por un escalar, pero no cualquier escalar, sino cuando cojo a y lo multiplico por menos 1, entonces lo que voy a hacer es obtener menos x menos y, que es tener ese mismo vector, pero apuntando en la dirección contraria, y ese es el vector que vamos a llamar el menos a. ¿Sí? Entonces, ese tiene varias particularidades. La primera es que está opuesto 180 grados. Es lo que se llama, pues, una media vuelta. La vuelta entera sería, pues, volver a 360 grados. Ya saben, ¿no? Que si alguien les dice que le dio un giro a su vida de 360 grados, es porque está igual que siempre, ¿no? El giro total es 180 grados. Si 360 grados es estar en las mismas. ¿Listo? Eso es lo que significa un menos a. ¿Listo? Y dentro de la suma de vectores, entonces, nosotros podríamos escribir lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa cuando a un vector... Ya hicimos qué pasa cuando al vector le sumamos el mismo, ¿no? Entonces llegamos más lejos y más lejos y más lejos. ¿Qué pasa si le sumamos el gemelo malvado? Entonces, siguiendo la lógica de la suma de vectores, como una secuencia de instrucciones, significa que empiezo acá, ¿sí o no? Entonces, camino en la dirección A y termino acá. Llega a cero. Y entonces, si estando en A, me voy por menos A, esa es la instrucción hecha para atrás, por el mismo camino. O sea, si fui por A, llegué hasta A, pero ahora menos A me dice, devuélvase exactamente lo mismo. Si avancé 5 era, devuélvase 5. ¿Sí? Y entonces, estando acá, me devuelvo por menos A, entonces termino otra vez en el mismo punto, que es 0. Entonces, por eso la composición de la suma de A con su negativo da 0. ¿Sí? Descubrimos que 1 menos 1 es 0. Es algo muy... De nuevo, la intuición nos ayuda. Efectivamente, A más menos A es 0. O sea, descubrimos la resta. La abreviación de esto que está escrito aquí arriba es decir, A menos A es 0. Entonces, cuando de este lado escribíamos C igual a L menos U, lo que estamos diciendo es que esto y esto es lo mismo. ¿Sí? Y de hecho no estoy diciendo nada nuevo, en la aritmética funciona exactamente la misma lógica. ¿Sí? Restar dos números es como coger un número y sumarle el negativo del otro. ¿Sí? Uno dice 10 menos 8, es coger 10 y súmele el negativo 8, o sea, camino 10 pasos y me devuelvo 8. ¿Y dónde termino? 2. ¿Listo? Esa es también la lógica, la misma lógica que se maneja en la aritmética. Una cosa importante para tener en cuenta aquí es que la resta, a diferencia de la suma, sí cambia si yo cambio el orden. ¿Sí? Porque 10 menos 8 y 8 menos 10 no es lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían los dos vectores que son diferentes en este caso? Entonces, tengo estos dos puntos y los quiero referenciar, ¿sí? A través de la resta. Entonces, por ejemplo, quiero estar en B y llegar a A. Quiero hacer esto. ¿Sí? Ese resultado, entonces de nuevo recordando lo que habíamos dicho ahora rato, ¿cuánto le falta a B para hacer A? ¿Sí? ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a ser 10? Pues 10 menos 8. Si lo aterrizo a los numeritos para
extenderlo a los vectores, funciona igual. Entonces, ¿cuánto le falta a 8 para llegar a ser 10? 10 menos 8. Entonces, ¿cuánto le falta a b para llegar a ser a? A menos b. Entonces, lo voy a escribir esa función acá. A menos b es el vector que me lleva de b a a. Entonces, si a menos b es el vector que me lleva de b a a, entonces, ¿cuál será el contrario? Pues b menos a, ¿cierto? Entonces b menos a es el vector que me lleva de a a b, ¿sí? O sea, yo estoy en A y quiero llegar a B, hago esto, y este va a ser el b menos a, ¿sí? No son el mismo, pero son muy parecidos. Uno es el negativo del otro. A menos b es igual a menos b menos a, ¿sí? Si uno apunta para acá, el otro apunta en una dirección que es opuesta, que es la que llamábamos ¿qué ángulo, perdón? 180. O sea, la diferencia entre uno y el otro es 180 grados. Es lo que se llamaría, pues, antiparalelo, ¿no? O sea, paralelo es en el mismo ángulo, 180 grados sería antiparalelo, pero sin embargo en la misma dirección en general, o sea, a lo largo de esta línea. Por un lado, una de las grandes funciones de la resta aquí va a ser precisamente referenciarme un punto con otro, o sea, me va a decir las instrucciones generales para yo estando en un punto, cómo llegar al siguiente, o sea, cómo unirlos. ¿Listo? Esa va a ser una de las aplicaciones. La siguiente aplicación va a ser decirme qué tan lejos están. ¿Sí? O sea, qué tan lejos está A de B. ¿Sí? Y la respuesta a qué tan lejos están es siempre una distancia. ¿Sí? En particular una distancia diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál teorema es el que utilizamos para encontrar las distancias diagonales? Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el siguiente paso que nosotros vamos a dar. Y es que vamos a utilizar la resta para encontrar la distancia entre dos, o la distancia diagonal, porque no es diagonal, entre dos puntos. ¿Sí? O sea, la distancia más corta. Entonces, el algoritmo para calcular esa distancia diagonal es el siguiente. Tengo un vector A y un vector B. Hago la resta para saber cuál es la distancia diagonal entre dos puntos, entre A y B. Lo resto y después a la resta le saco la magnitud, entre paréntesis pongo con Pitágoras. Entonces primero resta y después magnitud, y de esa manera sabemos cuál distancia hay entre dos puntos. ¿Listo? Esas dos operaciones, una tras otra. Resta, magnitud. Afortunadamente a la magnitud, a la dirección sí, pero a la magnitud no le interesa en qué dirección va el vector. Lo único que le interesa es qué tan largo es, simplemente esta longitud.